Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es una alegría estar con ustedes en este programa. Vamos a tener charlas muy interesantes sobre lo que es el Reiki en especial. Y para este tema tenemos invitados de lujo, gentes que dominan la materia, personas que han creado todo un sistema, que nos han compartido enseñanzas muy profundas que vienen desde el origen de la humanidad y que se están actualizando a través de métodos científicos, incluida la psicología transpersonal y otros aspectos muy profundos que van a sustentar este trabajo que estamos haciendo. Aquí tenemos, con mucho gusto y saludándola, como siempre, con mucha alegría, a la maestra Luz Helena, al maestro Alfredo y al maestro José Luis. Ellos, juntos, dirigentes de una alianza que ustedes conocen, la cual ha editado ya varios libros, entre ellos este libro, el primer libro, dictado a través de la maestra Luz Helena, en el que vamos a abordar temas muy interesantes. Sobre todo esta charla se trata de entender qué es la energía, de dónde ha venido desde el origen de la humanidad y cómo se ha aplicado para lo que posteriormente se ha llamado Reiki. Maestra Luz Helena, buenos días. Buenos días. ¿Nos puedes, por favor, introducir a esta área tan importante del desarrollo humano que es el manejo de la energía con fines curativos? Pues mira, el manejo de la energía siempre ha existido, nada más que la gente lo empezó a descubrir cuando no tenían posibilidades de medicamento. Entonces lo que ellos hacían era curar con abrazos de una madre. Cuando una madre abrazaba a una criatura enferma, veían que sanaba. Posteriormente decidieron hacerlo con una persona que no fuera madre y sí sanó, pero tardaba más tiempo. Entonces la energía siempre ha existido, nada más que al inyectarle un poco de pensamientos positivos puede curar más rápidamente. Ajá. ¿Qué piensa maestro José Luis? ¿Tendrá que ver esta situación de la intención que se le da al uso de esta energía universal que está ahí, desde el concepto que se le quiera entender, pero una energía existe, que incluso la ciencia la puede medir a través de aparatos científicos, pero esta intención puede ser un potencializador, un catalizador de esta misma energía a la hora de aplicarla? Buenos días a todos nuestros oyentes. Sí, en realidad la intención que le da uno a la aplicación de la energía, pues es determinante. Pero como decía la maestra Luz Helena, inicialmente esto se probó con madre e hijos y luego con otras personas que no tuvieran ese parentesco y la situación cambiaba un poquito. ¿A dónde nos lleva esto? A pensar que más que la intención sería el amor impersonal, el amor hacia la humanidad, la que nos ayuda a que esa energía universal nos ayude a sanar. Maestro Alfredo. Pues sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos vean nuestros seguidores de la Alianza Reiki de México. Como dijo la maestra Elvira, vamos a tener una serie de programas de la energía, propiamente el Reiki, y en especial en el contexto de Reiki Sean, que es un sistema propiamente para Iberoamérica, un sistema pensado precisamente con ese pensamiento occidental iberoamericano, a diferencia de otras escuelas que lo arman de manera diferente. Bueno, regresando al concepto de la energía, bueno, la energía siempre ha existido, como decía la maestra Luz Helena, y ha ido evolucionando, Cuando nos llega y obviamente sale el boom, por ejemplo, a partir de la década de los 80s, a partir de la década de los 90s, con el concepto del Reiki, una terapia que crea un japonés de nombre Mikao Usui a través de procesos de mediunidad, introduciendo una serie de técnicas del budismo esotérico y una serie del budismo Tendai. Empieza él a generar un sistema al cual él nombra Reiki y obviamente empieza a difundirse después de que llega a América y en este momento pues está propiamente el boom del Reiki a nivel mundial. Sin embargo, el Reiki siempre ha existido. Desde que el hombre es hombre y desde que la tierra fue creada como tierra, la energía
siempre está. Dice el maestro Yakuten Inamoto, uno de los principales exponentes de esta técnica que se origina en el nuevo concepto en el Japón, bueno, que se origina en el concepto del Reiki moderno, no el Reiki contemporáneo, sino el Reiki moderno, que se origina en Japón, que la energía va más allá de todo contexto religioso, de todo contexto científico. Es mucho más grande porque si somos muy congruentes, esto es propiamente parte de la creación, ¿no? Parte del concepto de cómo todo es energía, y lo dice la propia ciencia, y entonces para poder haber creación se requirió energía. La situación es cómo la vamos utilizando, y en el caso muy particular de nosotros, a los procesos de sanación, maestra. Sí, como la energía como un proceso de movimiento que genera todo lo que existe. Realmente es así. Entonces no se puede negar esta apreciación de la energía que después el hombre, al ir tomando conciencia e ir evolucionando, va a aplicar ya de manera específica a ciertas áreas, ¿no? Una de ellas, la de sanación, que es la que nos ocupa a nosotros como escuela, que es la de sanación, la de hacer sentir a las personas bien, pero como decía también en una de las clases del sistema SEAN, no buscar la curación, sino buscar que el ser humano viva en salud. Es lo que me gusta muchísimo de esta intención, puesto que no se trata de apagar fueguitos, sino de mantener un estilo de vida saludable. De este estilo de vida, maestro José Luis, que siempre nos hablas, ¿puedes ahondar un poquito relacionado con la energía, con el Reiki? Bueno, es que el estilo de vida, pues es parecido a lo que nos enseña Reiki, debe ser holístico, debe abarcar la parte física, la parte espiritual, la parte mental, ¿sí? Y un estilo de vida holístico, pues nos lleva de esa manera, y en Reiki SEAN, de alguna manera, toda la enseñanza que se nos ha estado dando, pues nos lleva a ese estilo de vida más adecuado para que la salud del practicante y del paciente pues sea lo mejor posible. Maestra Luz Helena, ¿qué nos dice sobre esto? Bueno, en este camino de enseñanza de Reiki SEAN, pues el Reiki también nos enseña a nosotros a amarnos, a cuidarnos y a estar bien para poder dar la sanación correcta a la persona que queremos ayudar. Porque si yo como sanador no estoy bien físicamente ni espiritualmente, ¿cómo le voy a ayudar a la otra persona a que encuentre la sanación? Entonces ese es el camino que Reiki SEAN nos enseña. Ajá, entonces de alguna manera el primer beneficiado al aprender, al incursionar en este tipo de sabiduría, de conocimiento, somos nosotros mismos, ¿cierto? Somos los más beneficiados, los más bendecidos, por llamarle así, porque también por ahí hay una enseñanza que dice que cuando quieres tú sanar a alguien o ayudar a alguien en el campo que sea, por el primero que transita esa energía curativa o de bendición es por ti mismo, porque nadie tiene lo que no da. Entonces, tú quieres ayudar a alguien y esta energía tú la tomas por ti mismo y luego la emites de tal manera que todos salen beneficiados. Es como esa frase de ganar, ganar, ¿no, maestro Alfredo? Exactamente. Y fíjate que hay algo bien interesante en lo que están diciendo ustedes tres. Hay una profunda diferencia entre lo que es curación y lo que es sanación. Los médicos curan, ¿sí? La medicina viene desde el concepto científico, desde el concepto racional. Y obviamente estamos hablando de que un médico cura. Te cura a través de muchos procedimientos o a través de las diferentes corrientes científicas comprobadas médicas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la medicina alópata, ¿no? Que es la que siempre tenemos que tener presente porque es la que puede atender rápido el problema, ¿no? Yo no le voy a aplicar Reiki a una persona que en un momento dado tiene un infarto muy fuerte y no le voy a aplicar Reiki porque el Reiki tiene un tiempo en actuar. Entonces tenemos que utilizar la medicina científica. Ese es el proceso o alguien que se caiga de un edificio y que tenga una fractura de cráneo, ¿no? Entonces, eso sería muy
pues muy inconveniente y muy falta de responsabilidad si nosotros queremos arreglar esos problemas con Reiki, ¿no? O sea, el Reiki tiene una serie de limitantes que nos lleva al concepto de la sanación. Es un concepto totalmente diferente. Entonces, el primer concepto que te digo es la curación. Pero el concepto de la sanación viene del espíritu, viene de la esencia, viene de tratar de tocar los aspectos de la salud a través de los procesos del espíritu, los procesos del alma, los procesos de los cuerpos energéticos que impactan el cuerpo físico del hombre, ¿sí? Y esto no tiene ningún concepto racional. Por eso te decíamos que nosotros tenemos, el Reiki Sean, tiene una forma de pensar muy diferente a como piensa Europa, que es demasiado cientificista. O sea, lo están llevando el Reiki a tratar de solucionarle por todo el concepto científico, ¿sí? Yo no entiendo cómo van a explicar el espíritu a través de la ciencia, ¿no? Entonces, si empiezas a explicar el Reiki desde el punto de vista científico, vale la pena. Nosotros tenemos investigación, al menos una investigación, y la vamos a platicar en algún momento dado de nuestros programas, pero no es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental es impactar a través de los cuerpos sutiles, de los cuerpos energéticos, impactar el cuerpo físico, el cuerpo o el concepto de la mente y sanar. Y entonces es muy importante entender los conceptos de sanación y los conceptos de curación. Otro tipo de Reiki es el tipo norteamericano, ¿no? Donde pues se requiere un dinero para que puedas estudiar Reiki y antiguamente pues se hablaba mucho de una cifra de $10,000, de 10,000 euros, ¿no? Es cuando empieza el Reiki, pues en 1940 y tantos, 50 y tantos, que empieza a pasar a Occidente, y entonces pues solamente los ricos podían dar $10,000, ¿no? Porque pues yo jamás hubiera sido maestro Reiki con una cantidad de $10,000. Ahora las cosas son totalmente diferentes. Y hay otro tipo, el oriental, que a veces es su propia cultura, el gran respeto que hay hacia el concepto de la línea, al concepto del linaje, ¿no? Así como un profundo respeto. Ustedes saben cómo son los orientales, bastante formales, bastante metódicos en el concepto de las diferentes niveles de posicionamiento intelectual y posicionamiento laboral, posicionamiento religioso. Entonces son muy formales, entonces hay como una línea. En el caso de nosotros, no, en el caso de nosotros es más bien el concepto de la hermandad, de la igualdad, del equilibrio, de buscar esa paz y ese servicio, ¿no? Por eso el Reiki Sean, aparte de la veneración de los principios del maestro Usui, que son 5 y son muy respetables, nosotros tenemos 5 reglas adicionales, que una de ellas es, por ejemplo, sirve, ¿no? Por ejemplo, da sin pedir nada a cambio, ¿no? Nosotros tenemos un concepto para el otro, somos un Reiki de servicio. Y Reiki de servicio no quiero que se malentenga. Si es un Reiki de servicio, pues entonces no vamos a darte ninguna colaboración. No, pues también vivimos en un mundo plano. ¿Sí? Y obviamente es muy importante lo que dice el maestro José Luis, el concepto de la intención. Sí, el concepto de la intención es muy significativo, a diferencia del oriental. El oriental dice, deja fluir la energía, ¿no? O sea, deja fluir la energía, deja fluir, y nosotros no, nosotros, en el caso del Reiki, nosotros sí tenemos una intención, que lo cual vamos a ir platicando para poder lograr una sanación maestra. Y todo un sistema, ¿cierto? Todo un sustento científico, sin perder nunca el desarrollo de la intuición, de la percepción y sobre todo del fundamento espiritual, pero con una serie de técnicas y de recursos objetivos que me parecen muy adecuados a la era que estamos viviendo, a esta era en la que ciencia, religión y espiritualidad van juntos. Sean, me pareciera a mí, desde esta perspectiva, prácticamente yo le podría definir desde mi propia formación como una escuela acuariana, porque integra ciencia, religión, espiritualidad y una serie de conceptos profundos que hacen que el ser humano se desarrolle en todos sus ámbitos. ¿No, maestro José Luis? ¿Qué piensa sobre Acuarios y Sean, por ejemplo? Me gustaría ver esta percepción. Bueno, sí sabemos que la era de Acuario pues entra en el 48, ¿sí? Pero conocemos
que las eras y las estaciones no son tajantes. No, el 21 de marzo se acabó el frío del invierno y empezó el calorcito de la primavera. ¿Sí? Entonces, en el 22, cuando Sensei Usui se ilumina, ¿sí? Y crea el Reiki Ryoho, pues ya estábamos en los inicios de la era de Acuario. Entonces, ya con todas las manifestaciones de esta nueva era, del conocimiento ya abierto, más al alcance de la humanidad, no como en la era pasada, que era un conocimiento reservado a élites, que incluso en la historia del Reiki o de la energía, pues vemos que en cada era se ha venido durmiendo, ¿sí? Hasta llegar a la era más actual, ¿sí? En donde también hay dos corrientes, ¿no? La corriente tradicional y la corriente científica. Entonces, pues sí, la era de Acuario o el Reiki viene muy adecuado a la era de Acuario. ¿Cómo ves, maestra Luz Helena, tú que has participado directamente en la enseñanza que han tenido a bien los maestros aportarnos para el estudio de esta disciplina profunda? Tú mejor que nadie conoces esta necesidad de unir la parte espiritual con la parte metódica. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues el sistema ASEAN efectivamente es como una fusión de lo espiritual, lo científico, en donde nos enseña varias cosas, no solamente el modo de poner las manos, sino que podemos integrar otras cosas que veremos más adelante en otras pláticas, como son colores, mantra, símbolos secundarios, para tratar específicamente un problema y atacarlo con mayor rapidez. Ajá. Es muy interesante, entonces, entrar a fondo al estudio de esta escuela de sabiduría, porque yo pienso que es un área en la cual nos va a poner a tono con los tiempos modernos, sin perder la tradición, actuar con un pensamiento ya más ad hoc a lo que estamos viviendo ahora, maestro Alfredo, ¿es así? Así es. Bueno, en el mismo sistema, en el mismo concepto de la energía, esta energía ha ido modificándose en el transcurso de los siglos. Por ejemplo, la energía la estudió Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, la estudió Kepler, y bueno, después siguió siendo estudiado por Einstein, por Tesla, por Hawking, por Kako, con muchos investigadores en el concepto científico de la energía, ¿sí? Y obviamente dentro de este estudio científico aparecen muchos investigadores. Por ejemplo, Mesmer, ¿sí? Mesmer, que era un científico, crea un concepto de la curación a través del mesmerismo, ¿sí? Lógico, es algo que no se conoce mucho, pero curiosamente va a la par de la aparición del Reiki en Japón con el sensei Mikao Usui. Por un lado, en Oriente nace toda la corriente, no nace, sino que se retoma toda la corriente mística, alquímica del concepto de la sanación con Mikao Usui en Japón, y luego en el Occidente viene Mesmer, y entonces Mesmer empieza a trabajar el concepto del mesmerismo en esas dos vertientes, en esos dos polos que siempre tiene el yin y el yang para los estudios orientales, ¿no? Y obviamente hay una corriente de mesmerismo. Ya la corriente de la física cuántica y todo esto que viene ya en los últimos tiempos, que se relaciona mucho la física cuántica con la psicología transpersonal para poder explicar muchos de los aspectos de lo que hace Reiki Sean o cualquier otro estilo Reiki. Eso lo dejamos un poquito más para adelante, ¿no? Pero sí, el hecho de que tengamos cosas que no las podamos ver, pero que podamos actuarlas en el concepto de la sanación, es algo muy interesante, y obviamente, como dice el maestro José Luis y la maestra Luz Helena, esto se va a ir abriendo cada vez más al concepto del conocimiento de la verdad global, de la verdad holística. Pero es ciencia, esto no es ciencia. Cuando se vuelva ciencia el Reiki,
aunque a lo mejor muchos de los que me escuchan no les va a gustar la idea, cuando se vuelva ciencia es como querer atrapar en la ciencia la espiritualidad, ¿sí? Por ahí platiqué yo una ocasión con un físico, con un doctor en física de un instituto que tenemos aquí muy famoso en el estado de Guanajuato, en México, que es un instituto de alto reconocimiento internacional, y no voy a decir el nombre por respeto, porque no forma parte de esto. Estábamos platicando de Dios, entonces le digo, oye, ya los físicos tienen una fórmula para poder comprobar la existencia de la divinidad. Sí, dice, pero también tenemos otra para comprobar que no existe. Entonces, el concepto de la racionalidad juega con conceptos a veces humanos, ¿sí? Respetemos la ciencia, claro, pero sin embargo, esas energías demostrables u objetivas no solamente son las únicas. Hay otras a las cuales técnicamente se les conoce como energías putativas, que son las energías que no son demostrables, por ejemplo, como el biomagnetismo, ¿no? Como el concepto. Fototerapia. Exactamente. En el caso del Reiki y en el caso de muchas otras corrientes, no son objetivas, son putativas, pero que sin embargo la ciencia las ha estado así considerando como esto existe, y entonces la Organización Mundial de la Salud la retoma y entonces dice, bueno, pues vamos a empezar a ver cómo las podemos estudiar, y empiezan a estudiar ya muchos de los conceptos de la energía putativa, que a través del Instituto de Investigaciones de Terapias Complementarias de los Estados Unidos y muchas otras cosas que se están haciendo en Rusia o que se están haciendo en Alemania. Y bueno, tú eres hermana de un gran científico que también físico, que también te decía a nivel de broma, a ver, hazme tus cosas, hazme las cosas que haces. Y él sabía lo que le estabas haciendo, le daba una interpretación científica, pero no es propiamente la ciencia. Por eso te digo que podemos generar mucho ruido con lo que estamos diciendo de la energía, pero como que cada cosa ve en su lugar, ¿no? Sí, me viene a la mente, perdón, maestro Alfredo, disculpa, me vino a la mente una frase que dice, por ahí que también el maestro José Luis conoce, que dice, un poco de ciencia, o un mucho de ciencia te aleja de Dios, pero un poquitito más de esa misma ciencia te vuelve a encontrar con Él ya de manera total y absoluta. Entonces creo que es el camino que se está llegando. Creo que al final, porque mencionaste a mi hermano, el doctor en física, estando alguna vez en el ashram en Venezuela, él estaba trabajando con algo que se llama tesis para doctorarse en física de plasmas y no podía avanzar. Y entonces le dijimos al maestro, al gurú del ashram, le mostramos una carta que él mandó que tenía meses con un doctor polaco y un doctor chino limitados en el avance porque querían demostrar el plasma, la energía que emiten todos los objetos, pero con física, con números. Y el maestro nos dijo, dígale a su hermano que haga meditación. Entonces, cuando yo le mandé esto a mi hermano, él se rió como buen científico y por supuesto dijo, entiendo que hay que aquietar la mente. Y ahorita me recuerdo de una clase de Reiki en la que dice que hay varias vías para volver a identificarse con la divinidad. Una es la del intelecto, que es la más difícil, y otra la de la oración, y otra la de la bondad del corazón. ¿Qué nos dices de esto, Luz Helena, sobre esta enseñanza tan profunda de los maestros para las vías que hay que tomar para reintegrarnos otra vez a esa sabiduría que está dentro de nosotros? Pues sí, efectivamente hay muchos caminos, varias personas lo pueden tomar orando, meditando o simplemente canalizando, o sea, ya depende del potencial que tenga cada persona para acercarse a Dios. Ajá. Sí, maestro José Luis, volvemos al punto de que ya no hay división, habría que integrar. ¿Piensas tú que debe ser así? Yo quisiera retomar un poquito antes de esto los comentarios del doctor Aguilera, del maestro Alfredo. Exactamente, si nosotros tratáramos de hacer científico todo lo que son las terapias alternativas, incluyendo al Reiki, pues vamos a caer en una situación problemática. Yo he incursionado un poco en terapias alternativas y comentando con dirigentes de un grupo bastante grande que se dedican a este tipo de situaciones, nos decía,
es que ¿qué va a pasar si se hace universitaria la medicina alternativa? ¿Dónde van a quedar nuestras parteras, nuestras personas del campo que ayudan a sanar, si van a tener que tener un título y ni siquiera saben leer ni escribir, pero que atienden un parto de 1000 maravillas mucho mejor que un médico, ¿sí? Y con el Reiki nos sucede lo mismo. La gran ventaja de la escuela SEAN, pues es esa, que no estamos siendo científicos, estamos siendo terapeutas, estamos aplicando un conocimiento que se nos ha estado compartiendo, que como decía el maestro, el budista japonés que se entrevistó en días pasados, que esto es tan sencillo, que no es tan científico, que hay que dejar fluir la energía. Y entonces Reiki SEAN se basa en otros aspectos no tan científicos para aplicar esta terapia, ¿sí? Mas, sin embargo, no deja de ser efectiva, ¿sí? Como también en algún momento comentaba el doctor, el maestro Alfredo, vamos a pensar, reconocer simplemente los 3 cuerpos que todo el mundo sabemos, el físico, el mental y el espiritual. Si hay más o hay menos, vamos a basarnos en esos 3. La enfermedad viene de afuera hacia adentro, se somatiza, ¿sí? O sea, se hace visible, se hace presente en el cuerpo, ¿sí? Entonces, el Reiki impacta en el cuerpo a través de la aplicación de esa energía en los cuerpos anteriores. Sí, entonces, esa es una gran ventaja de la terapia Reiki SEAN, que no necesariamente tenemos que ser médicos. Sí conocemos, sí estudiamos, les recomendamos mucho a nuestros alumnos que repasen aquella anatomía de primaria para cuando menos saber qué órgano estamos tratando de curar. Mas, sin embargo, ya lo mencionó la maestra Lucy, hay símbolos secundarios, hay terapias específicas, mas, sin embargo, la terapia general de Reiki es holística, es a todo el cuerpo. Muy bien. ¿Qué nos quieren aportar, queridos invitados? Yo quiero comentarte algo. Que he escuchado a veces en muchos eventos de Reiki que muchas personas que trabajan en hora de Reiki están metidísimas con el Reiki. Fueron personas que tuvieron un gran problema de carácter emocional y espiritual y obviamente impactado con el cuerpo físico. En el caso mío y en el caso de nosotros 4 que nos conocemos, nosotros no entramos al Reiki con ese concepto de porque queríamos solucionar un problema. ¿Qué pasaría en esas personas que no hubieran encontrado el Reiki? Posiblemente hubieran encontrado otra opción, pero estos se acercaron por esa paz espiritual, por esa paz emocional, por esa paz mental que el propio Reiki les da al momento de aplicarse. Entonces, cuando nosotros, si nosotros volviéramos al Reiki bastante de la mecánica energética, o sea, si nosotros los basamos, entonces esa opción de sentirse bien a través de conceptos espirituales, que no sabes cómo vienen, pero vienen, y lo volvemos científico, entonces nosotros vamos a encontrar un vacío que lo físico no nos lo puede solucionar, ¿sí? Un vacío que a veces las religiones con tantos conflictos que tienen no nos lo pueden emocionar, porque la espiritualidad se tiene que vivir. La espiritualidad no se puede explicar. Ese tipo de conceptos que te dan paz y que dices, bueno, pues, ¿qué es? No sabes qué es. Incluso lo que decía el maestro José Luis hace un rato, a veces los psicólogos que trabajan la mente, a veces por los médicos científicos, son considerados como pataprofesionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, pues es que esto no es verídico. Todavía hay muchos médicos bastante radicales consideran la psicología así como
como parte de la falsedad, ¿no? Aparte de los 100 años que tiene en esto. Imagina el concepto de terapias como muchas otras, ¿no? Y entonces, sí es muy importante entender que en el mundo hay energías y que para los que son demasiado racionales o bastante cientificistas, hay muchas cosas que sabemos que existen, pero no las vemos. Por ejemplo, yo les vacilo en mis clases a los alumnos. Fíjate que al lado de ti está la radio y al lado de ti está la FM y al lado de ti está el teléfono. Y al lado de ti hay una estación aquí que toca pura música mexicana que se llama La Rancherita, pura música ranchera, que es una música que escucha todo el mundo, es una música muy popular. Y entonces yo les digo, a un lado de ti está la rancherita, y se ríen de mí. Le digo, bueno, claro que están a un lado de ti todas esas estructuras, todas esas energías, pero nosotros no tenemos más que cinco equipos que son los ojos, los oídos, el tacto, el gusto y el olfato para poder diseminar cierto tipo de sensaciones. Pero todas esas energías, los rayos X, los rayos ultravioleta, necesitamos otro tipo de equipos científicos para poderlos captar y sabemos que existen. La energía universal, o sea, la energía cósmica, ya la están captando y saben que existe la energía cósmica y entonces tenemos que, no sé si muchos reikistas se quieran volver demasiado cientificistas, ¿no? Para poder explicar el Reiki, cuando el Reiki, pues, va más allá de la ciencia, va más allá de todas estas expresiones. No sé qué opinan ustedes. Lo que decía la maestra Luz Helena, de que realmente el trabajo con el sistema, en este caso de SEAN, que integra varios aspectos de conocimientos, desarrolla también nuestra percepción. Entonces, hablábamos de 5 sentidos básicos, pero son muy tangibles. Pero ¿cuántos maestros, José Luis, decías el otro día mínimo? ¿Cuántos sentidos más en nuestro cuerpo que hay que desarrollar para esta percepción, para esta ampliación de la intuición y para esta transformación de nuestro propio ser? Porque al aplicar Reiki, nos transformamos nosotros mismos primero, pero ¿cuántos hablabas de un número de más de 30 y... Eran 32 sentidos los que en realidad posee el individuo. No los recuerdo ahorita, pero sí, no nada más son esos 5. Esos 5 son los más palpables, sí, pero hay una serie de sentidos más profundos y que están al alcance, no son tan difíciles. A lo mejor en alguna ocasión podríamos platicar específicamente de ellos. Ok. Y por ejemplo, en el libro de meditación, que es un libro que no sé si el maestro Alfredo lo tuviese por ahí a la mano, el libro de meditaciones, pues la enseñanza profunda de la meditación es despertar otros sentidos, ¿verdad, maestra Luz Helena? Es entrar a otro nivel de conciencia, de tal manera que los 5 sentidos básicos, al menos de esos, estemos conscientes y luego a partir de ahí desarrollar otras capacidades. Ese libro de las meditaciones me parece genial para poder sustentar un trabajo interno de despertar de la intuición, de despertar de la percepción y luego a través de toda esta avance en nuestro propio ser, tener un trabajo energético del manejo de la energía con más responsabilidad y también con más conocimiento. ¿Qué piensas, Luz Helena? Pues sí, efectivamente tenemos que reavivar los otros sentidos que todo mundo tiene. Como seres humanos nosotros evolucionamos, entonces al momento de evolucionar con una meditación podemos abrirnos más para tener primeramente sanación, como se los dije hace rato, sanación para nosotros y para poder brindárselas a los demás. En todo este camino del Reiki, el Reiki ha evolucionado a pasos agigantados desde que comenzó, como se los mencioné anteriormente, que era con el abrazo de una madre, y después en otra etapa que era donde la gente ya de más posición económica en ese momento no quería que los sanadores de aquel momento, que eran de bajos recursos, los abrazaran, fue donde se empezó a poner la colocación de las manos. Entonces, así como va evolucionando el Reiki, nosotros podemos evolucionar con meditaciones para servir como un canal energético. Qué hermoso, maestro José Luis, sobre la meditación. ¿Perdón? Sobre la meditación, ¿qué nos puedes complementar para ya ir terminando el programa? Bueno, la meditación, como su nombre lo dice, es medir hacia adentro,
no únicamente es poner la mente en blanco, eso es totalmente muy difícil, es algo que no se logra tan fácilmente, mas sin embargo la meditación es llegar a ser el objeto en el que se medita. Sí, por eso es que si nosotros meditamos precisamente en la sanación, pues nos vamos a convertir en unos verdaderos sanadores. Entonces la meditación es algo muy importante que debería ser parte de nuestra disciplina, parte de ese sistema holístico de un estilo de vida. También incluir la meditación en un estilo de vida. Maestro Alfredo, para cerrar. Y la meditación permite descubrir nuevas posibilidades que despierten capacidades. Las capacidades de amar, de atención, de equilibrio emocional, de altruismo, de paz interior. Y hay algo muy importante, ¿sí? Sobre todo en el caso de nosotros, servicio a la humanidad. En un mundo global profundamente cosificado y materialista. Realmente todos somos cosas, todos somos materialistas, ¿sí? Materialistas donde estamos buscando mejor posición, más dinero, más estado social. Y muchas de estas cosas nos llevan a la manipulación y a la alineación de ciertos intereses que va más allá del concepto de empezar a buscar el todo, ¿no? La meditación tiene mucho significado y creo que valdría la pena, maestra Elvira, como moderadora de este programa, que para el próximo programa viéramos precisamente cómo ha ido desarrollándose la energía en el transcurso de las eras, para que se vea pues cómo trabajó la energía sanadora, a la cual le llamamos hoy Reiki, que antes no se le llamaba Reiki, y esto lo pueden encontrar en muchos. Cuando hablamos, por ejemplo, de Reiki egipcio, bueno, pues se conoce como Reiki egipcio, pero en realidad en Egipto no se llamaba Reiki, se llamaba de otra manera, o en Sumeria, o en China, o en muchos otros lugares, ¿no? Y entonces valdría la pena ver todo ese avance hasta llegar a este concepto, porque no solamente el Reiki utiliza la energía, sino hay la acupuntura, la acupresión, tantas técnicas que utilizan la energía, pero el Reiki es un método de los múltiples métodos que existen de poder curar. Entonces creo que tenemos que abrirnos a este conocimiento y creo que valdría la pena, maestra Elvira, que lo pudiéramos ver en una próxima sesión. La energía es una parte fundamental y yo le comento que a diferencia de decir, pues es que el Reiki es muy fácil con las manos, déjalo fluir. No, sí, es muy fácil dejarlo fluir, pero lo más importante es conocer cómo fluye por dentro. Es como alguien que sabe poner una inyección, ¿sí? Pues nomás agarras la pompa y pones el piquetazo, pero ¿qué hay abajo de todo eso, no? ¿Qué es lo que puedes hacer? Oye, pero que el Reiki es amor, sí es amor, pero ¿qué pasa abajo cuando le pones amorosamente una inyección a alguien y no sabe todo lo que puede encontrar abajo o las reacciones que puede provocar si no tiene una atención médica adecuada por una sustancia? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que tenemos que profundizar, no solamente a poner el concepto de las manos en el concepto del Reiki. Es lo que vamos a tratar, no sé, maestra Elvira, en estos programas. Sí, me parece genial esta posibilidad de abordar estos temas e ir profundizando para tener un conocimiento realmente muy objetivo de qué es lo que estamos haciendo, por lo cual yo creo que estas charlas, porque más que un programa formal, queremos que sea como una charla en la que la gente participe también, que realmente nos den un aporte para poder trabajar o decidir si queremos trabajar con este sistema o con esta enseñanza de Reiki, que claro, como bien lo dice el maestro Alfredo, es un camino de los muchos que hay, pero al cual nosotros les invitamos, es el que amamos, el que sabemos hacer o el que estamos tratando cada día de hacerlo mejor. Por eso, ojalá que la gente que nos ve quiera incursionar en este sistema y allegarse más a nosotros. Hay escuelas, varias escuelas, en las cuales podemos ponernos a sus órdenes. Y pues bueno, maestro Alfredo, usted es el presidente de la alianza, entonces, por favor, si gusta cerrar con broche de oro, invitar a la gente unas palabras para cerrar. Pues agradecer a Luz Helena, que es la vicepresidenta del grupo, y que obviamente gracias a sus capacidades transpersonales que tiene, porque así les vamos a llamar, porque si les hablamos de otra manera a veces genera cierto escozor en algunas personas,
tener la posibilidad de ver lo que hace Luz Helena para que de manera conjunta pudiéramos integrar este tipo de enseñanza y ustedes de manera operativa para poder coordinar las escuelas, la de Guanajuato, la de Chile, la de León, la de Celaya, la de Valle, la de Irapuato, etcétera, etcétera, pues la intención es ir creciendo, pero y se vayan interesando en el concepto del Reiki. Vamos a hablarles todo lo que no esté en los libros, a través, por ejemplo, todo esto, y los invitamos, no sé, Luz Helena, para que me ayudes a cerrar esta primera sesión. Bueno, pues primeramente gracias a los tres por estar acompañándonos en este foro y invitar a las personas que desean conocer más el sistema SEAN que se comuniquen con los coordinadores de las escuelas para los cursos pertinentes, porque este es un sistema muy, muy amplio, muy bonito, que es un camino de vida efectivamente que te enseña desde a sanarte a ti mismo, desde adentro hacia afuera, y ayudar a las demás personas en varios ámbitos, no solamente con poner las manos o hacer terapia, sino que puedes aprender hasta a escuchar los problemas de los demás para poderles dar simplemente un consejo para que puedan solucionar su problema. Maestro José Luis, para terminar con un pensamiento de paz que nos deje para el día. Pues no solamente reafirmar lo que ya comentaron los maestros Alfredo y Lucy, los esperamos en las diferentes escuelas. Ahorita al final va a aparecer un directorio de todas las escuelas y la que les quede más cerca, tengan por seguro que la enseñanza es la misma y únicamente pues a lo mejor por cuestiones de logística, las fechas sean diferentes, pero que estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, buen día y Hasta nos luego. vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.